Agosto de 1945, de las que alguna vez fueron conocidas como las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón, apenas esta última queda en pie de combate, aunque para este punto no es ni una sombra de lo que alguna vez fue. Pese al desolador escenario, el imperio japonés no está dispuesto a rendirse, pues a pesar de que no quedan más que cenizas de lo que alguna vez fue una imponente flota, aún tienen bajo su dominio algunos territorios ocupados como Manchuria y la península de Corea, lugares de los cuales aún pueden extraer algunas materias primas para alimentar una moribunda industria, y los ejércitos aliados lo saben perfectamente, por lo que ha llegado el momento de darle la estocada final al imperio japonés. Han pasado 3 meses desde que los soviéticos tomaron Berlín y destruyeron al Reich que debía durar 1000 años. Y con sus fuerzas descansadas, una gigantesca industria y un enorme despliegue logístico para transportar 1,5 millones de hombres junto con decenas de miles de toneladas de equipamiento hasta el lejano oriente, el Ejército Rojo está listo para desencadenar la tormenta final sobre un muy debilitado imperio japonés. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde exploraremos la breve y exitosa historia de la Operación Tormenta de Agosto, la ofensiva soviética sobre la Manchuria dominada por el imperio japonés que representó el último incentivo que los nipones necesitaban para aceptar su rendición, y como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión Zeus Landa, y sin mayor dilación, ¡comencemos! El 9 de mayo de 1945, en la hora local de Moscú, Alemania finalmente había aceptado su rendición, cerrando el frente oriental de manera exitosa para los soviéticos, el frente con más bajas en la historia de la humanidad, pero que no sería el último combate para el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pues tal y como acordaron con los estadounidenses y los británicos durante la conferencia de Yalta en febrero de 1945, una vez que los alemanes fueran vencidos, los soviéticos dispondrían de 3 meses para movilizar su ejército hasta el otro lado del mundo para ayudar en un asalto final sobre el imperio japonés. Con el mencionado acuerdo, los estadounidenses aceleraban el proceso de rendición japonés, pues siendo sinceros, a estos últimos les convenía más las negociaciones con la superpotencia americana que con los soviéticos, por motivos económicos e ideológicos, mientras que a los soviéticos se les permitió una nueva zona de influencia en el sudeste asiático, por lo que era una situación de ganar-ganar para ambas partes involucradas, y tomando en cuenta el endeble estado en el que se encontraba el ejército de Kwantung, el asalto soviético sobre Manchuria no sería más que un paseo por el campo, comenzando con los preparativos en el segundo cero en el que los alemanes habían dejado de dar resistencia. Lo único que había mantenido al imperio japonés despreocupado respecto a las fronteras que tenían sus territorios ocupados con la Unión Soviética era el tratado de neutralidad que mantenían entre sí, y a pesar de que a inicios de 1945 los soviéticos informaron a los japoneses que no tenían intenciones de renovar el tratado por otros 5 años, esto en teoría les daba 12 meses a los japoneses antes de que legalmente los soviéticos pudieran hacer cualquier movimiento. E incluso los diplomáticos de la Unión Soviética se encargaron de hacerles creer a los japoneses que así sucedería, pero sobra decir que los rojos no solo no respetaron este acuerdo, sino que su declaración de guerra no fue recibida por el embajador japonés en Moscú hasta que faltaba 1 hora para el inicio de las hostilidades. Pero no nos adelantemos. Las fuerzas que el imperio japonés tenía en la región y que sin saberlo debían resistir el embate soviético consistían en el ejército de Kwantung, conformado por más de 700,000 efectivos que tenían a su disposición 5,300 piezas de artillería de diferentes calibres, 1,100 tanques y 1,800 aeronaves, así como también contaban con el soporte de 200,000 efectivos pertenecientes al ejército imperial de Manchukuo y cerca de 50,000 soldados del ejército de Menjiang, otro estado títere japonés conformado por algunas zonas ocupadas de la Mongolia interior.
A pesar de que durante los años 20 y parte de los años 30 el ejército de Kwantung se mantuvo como uno de los orgullos más grandes del imperio japonés, el rápido declive que tuvieron las tropas niponas estacionadas en las islas del sudeste asiático propiciaron que de a poco, pero de forma constante, el grueso de las tropas experimentadas fueran llevadas a estas zonas para servir como refuerzos junto con sus equipos, lo que propició que para 1945 el grueso del ejército estacionado en China y especialmente las tropas que vigilaban la frontera con Mongolia y la Unión Soviética estuvieran compuestas mayormente de soldados inexpertos que encima contaban con equipamiento considerablemente obsoleto, incluso para los estándares japoneses de ese año. La cereza del pastel ante la precaria situación japonesa de la zona era que a pesar de que habían armado pequeños ejércitos en los estados títeres previamente mencionados, las tropas de los mismos fueron constantemente maltratadas por sus oficiales japoneses, así como estaban equipados con armamento aún más precario que el que tenía el ejército de Kwantung en ese mismo 1945, por lo que las fuerzas del imperio japonés se encontraban en un desastre a punto de ocurrir. En contraste, el Ejército Rojo logró movilizar a 1,5 millones de hombres junto con casi 30,000 piezas de artillería, 5,500 tanques y 3,700 aeronaves, los cuales no solo contaban con más y mejor armamento que los japoneses, sino que encima de las 89 divisiones con las que contaban, 76 de las mismas estaban formadas por veteranos muy curtidos del Frente Oriental Europeo, así como estaban siendo dirigidos por grandes estrategas como lo fue en su momento Alexander Vasilevsky, Rodion Malinovsky, entre otros tantos, cuyo plan era sencillo, pero muy contundente. La estrategia soviética consistió en la realización de una maniobra de pinza como tantas veces habían hecho en el combate contra los alemanes. Sin embargo, la escala de este movimiento fue su mayor diferenciador por lo masiva que fue, dividiendo a sus hombres en 3 frentes, de los cuales se dispuso principalmente a los soldados en el oriente y occidente, aprovechando las fronteras en el oeste con el desierto de Mongolia para servir de punto de partida y rodear el grueso del ejército japonés, quienes no esperaban que los soviéticos atravesaran esta posición por lo lejos que quedaban de sus líneas de suministro y vías ferroviarias. Y si bien puede parecer que esta idea era arriesgada, en la práctica resultó ser todo lo contrario. Por otro lado, el asalto desde el oriente tenía como intención cortar cualquier intento japonés por evacuar hacia la península coreana, así como también fue aprovechado para lanzar ataques anfibios a las Islas Kuriles y también en dirección hacia el norte de Corea, aunque cabe destacar que la China controlada por las fuerzas de Chiang Kai-shek marcaron el límite al cual el Ejército Rojo podía avanzar. Finalmente, la tormenta se desató a la medianoche hora local del 9 de agosto de 1945, tal y como los soviéticos se habían comprometido en hacer luego de la conferencia de Yalta, haciendo un impecable uso de armas combinadas. Los primeros objetivos de las fuerzas del Ejército Rojo, tanto en Oriente como en Occidente, fueron primeramente asaltados por paracaidistas, quienes sabotearon y cortaron las líneas de comunicación, facilitando el trabajo de la iniciativa que vino por la mañana, en dirección a la ciudad de Shenyang. Una fuerza encabezada por más de 1,000 blindados de diferentes tipos pertenecientes al sexto ejército de tanques sirvió como la punta de lanza que permitió avanzar y capturar más de 350 kilómetros para el 5.º día de la invasión. No solamente los soviéticos estaban capturando ciudad tras ciudad en cuestión de días, sino que las noticias tanto del ataque soviético como de su rápido avance fue visto por la mayoría de los soldados del ejército imperial de Manchukuo como una oportunidad perfecta para sublevarse, eliminando a sus oficiales japoneses y rindiéndose en cuanto veían pasar un grupo de soldados soviéticos, lo que facilitó aún más el avance del Ejército Rojo. Debido a la desesperación que estaba viviendo el ejército imperial japonés en esos momentos, tal y como habían hecho en el Pacífico, no tardaron demasiado en formar unidades kamikazes, pues sus pequeños cañones de 47 milímetros eran incapaces de atravesar el grueso blindaje de los tanques soviéticos como los T-34, los IS-2 y los Isu-152. Sin embargo, al igual que pasó con los ataques de este estilo en la lucha contra los estadounidenses, no tuvieron demasiado impacto. Tras apenas una semana de combate, los soviéticos habían alcanzado su objetivo principal, la ciudad de Changchun.
en donde las fuerzas lanzadas tanto desde Oriente como de Occidente lograron encontrarse, aunque vale la pena destacar que los japoneses atrapados en bolsas a lo largo y ancho de Manchuria lograron montar algunas defensas considerables, tal como fue el caso de la ciudad de Harbin, la cual se mantuvo bajo asedio hasta el 21 de agosto, cuando los poco más de 3000 soldados del país del sol naciente que quedaban en su interior se rindieron, todo tras haber agotado hasta la última de sus balas. Si bien era común para el ejército imperial japonés montar defensas desesperadas y hasta el último hombre, tenían motivaciones incluso aún mayores para realizarlas en esta ocasión, pues esta ofensiva fue visto por muchos soldados del Ejército Rojo como una oportunidad para vengarse por el humillante resultado que tuvo la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX. Desde que comenzó esta operación, los soviéticos no desaprovecharon cualquier oportunidad para disparar y amedrentar a la población civil japonesa en las zonas ocupadas, con exactamente la misma brutalidad que el ejército imperial japonés tuvo sobre los ciudadanos chinos, tal como fue el caso de la masacre de Gegenmiao, donde un grupo de 1800 mujeres y niños japoneses fueron eliminados por parte del Ejército Rojo, y tristemente, más casos como estos se dieron a lo largo y ancho de toda Manchuria, de una manera muy similar a lo que sufrió la población civil de Prusia Oriental a principios de ese mismo año. Para el día 22 de agosto, los soviéticos habían tomado todos sus objetivos y su avance por tierra finalmente se vio detenido en las orillas del río Yalu, el cual separa las fronteras de Corea y China, mientras que las tropas que habían desembarcado en la península coreana lograron asegurar sus posiciones hasta la línea del paralelo 38, tal y como se había acordado. La Operación Tormenta de Agosto cumplió a la perfección de los objetivos de expandir el área de influencia soviética, así como también propició una rendición acelerada del Imperio japonés, quien por temor a mayores represalias por parte del Ejército Rojo y sin posibilidades para continuar cualquier tipo de lucha, tanto en el mar como en la tierra, finalmente se rindieron ante los estadounidenses el 2 de septiembre de 1945, y que además de haber servido a estos intereses, fue una puesta en escena de absolutamente todo lo que el Ejército Rojo aprendió en el combate contra los alemanes, así como pudieron aprovechar los recursos dados por los estadounidenses en materia logística, pues esos 600,000 camiones junto con las miles y miles de toneladas en caminos ferroviarios recibidos a través de la ley de préstamo y arriendo, en este escenario sí que marcaron un apoyo innegable. En líneas generales, los japoneses desde un principio poco o nada tenían que hacer ante el imponente oso soviético, por lo cual no es de sorprender que los mismos apenas tuvieran unas cuantas decenas de miles de bajas, a pesar de haber dispuesto de más de 1,5 millones de efectivos, quienes tras haber luchado durante menos de un mes en contra de Japón, su avance fue tan demoledor que cualquier posibilidad de resistir algunos meses más se vio finalizada en cuestión de días. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y antes de irme, quiero agradecer a mis queridos donadores y miembros, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Como en cada ocasión, los acompañó su anfitrión de Auslanda. Y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.